Tal vez alguien puede ingresar y me dice si se ve y todo, pues, y entonces más adelante, yo creo que ya cuando haya más compañeros, pues así ya les explico bien cómo va a ser, ¿verdad? Bien. Ok. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestro capítulo número 16, que es el capítulo sobre el periodo conservador, ¿verdad? Em, a ver, entonces, capítulo 16 empieza en la página 213. No, a ver. Ya se me están cruzando aquí. Sí, 213. Ujú. Em, ¿Cómo recordarán? ¿Cómo se llama el principal personaje del periodo conservador? Perdone, licenciada, sí se mira el trabajo que nos dejó en Moodle. Ah, ok, Magalí. Ok. Fíjese, Meli, el ejercicio está en Moodle, o sea, tiene que entrar a. Sí, licenciada, perdón, lo estaba buscando en Classroom, qué pena. Pero no se preocupe, solo es para que vean si ya aparece y todo, ¿verdad? Así yo les puedo explicar. Sí, ¿qué Licenciada, no dice es un Ana? cuestionario. Es un cuestionario sobre la universidad, ajá. Dice laboratorio, Ah, ¿verdad? ok. Sí, así es, Jenny, dice laboratorio, la universidad, ¿sí? Ya lo vi, ya. Y ahí vienen las instrucciones. Ay, Dios, ¿será que sí vienen las instrucciones? Es que, ay, miren que Sí, licenciada, se ven las están. instrucciones. Entonces, más adelante en la clase les voy a explicar, ¿verdad? Cómo va a estar lo del laboratorio. Así damos chance de que lleguen más de sus compañeros. Ok. Entonces, en la clase anterior, nosotros habíamos empezado a hablar acerca del periodo conservador, que como dijimos, también se le ha denominado la restauración conservadora, porque buscaba regresar a las condiciones económicas, culturales, políticas en las que se encontraba el país antes de la federación, ¿verdad? De todo ese periodo en el que prevalecieron los liberales. También se le conoce como gobierno de los 30 años y pues vimos que el principal personaje había sido don José Rafael Carrera, que realmente cuando no estaba gobernando, pues estaba como comandante militar combatiendo frente a otros países, ¿verdad? Vecinos como El Salvador, Honduras, Nicaragua, ¿verdad? En fin. Entonces, acá en el periodo conservador, van a continuar esos enfrentamientos entre liberales y conservadores. Y Rafael Carrera se va a encargar de mantener tranquila no solo el país, ¿verdad? Apaciguado, sino que también la región centroamericana, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense que don Rafael Carrera, como recordarán, pues había sido nombrado como, se me traba la lengua, presidente vitalicio, ¿verdad? Presidente perpetuo. El acta constitutiva, ¿verdad? Esa constitución de los conservadores fue modificada para nombrarlo presidente vitalicio. Fallece don Rafael Carrera, ¿verdad? Entonces gobernado hasta el día de su muerte, ¿sí? Falleció un 14 de abril de 1865. Fíjense que Carrera padecía de cáncer en el estómago. En ese entonces, pues todavía no se conocía acerca de esa enfermedad. Los médicos, pues le habían dejado ahí algunos tratamientos. Lo habían mandado, por ejemplo, a Escuintla para que la brisa del mar le ayudara, el clima, en fin. Y cuando regresó de allá, le agarró una crisis, estuvo grave varios días y pues fallece, ¿verdad? Ese día 14 de abril, que coincidió con el Viernes Santo, ¿verdad? Ese viernes de Semana Santa. Eh, Cuando el Congreso se entera, pues convocan a una asamblea y entonces eligen al sucesor de don Rafael Carrera. Entonces vemos que aparece la figura del mariscal Vicente Serna. Ustedes habrán escuchado esta palabra mariscal.
Fíjense que en esa época, en las Fuerzas Armadas, pues el cargo más alto que había en esa jerarquía era mariscal, era como decir ahora general de división, ¿sí? Entonces, el mariscal Vicente Serna, pues había sido, era un hombre de confianza de Rafael Carrera, había combatido junto a él en varias batallas, es nombrado por el Congreso porque se buscaba que hubiera una continuidad. Y esto, pues sí, se va a ver, ¿verdad? Reflejado porque la mayoría de ministros de Carrera continuaron siendo ministros durante la época de Serna. Entonces, bueno, en el gobierno de don Vicente Serna, nosotros vemos que fue en ese periodo cuando se introdujo a Guatemala el telégrafo. ¿Sabemos qué es el telégrafo? Sí, el aparatito que se utilizaba para enviar telegramas y en ese tiempo era la correspondencia. Así es, Meli, muy bien. Sí. Tal vez la mayoría de ustedes, hay muchos que son muy jovencitos, ¿verdad? Pero en películas ahí de la Segunda Guerra se pueden ver también esos aparatos para transmitir mensajes, ¿verdad? Que funcionaban con el clave, el código de Morse, ¿sí? Ahí por impulsos, ¿verdad? Toquecitos. Y que iba transmitiendo entonces letras, en fin. Bueno. Este importante medio de comunicación, ¿verdad? Se empieza a utilizar a partir de ese periodo de Vicente Serna. También se termina de construir el puerto de San José y empieza a funcionar, ¿verdad? También de ese periodo se construyó el mercado central. Así quedó en ese entonces el mercado central. Vicente Serna va a gobernar 2 periodos. El primero de 1865 a 1869 y lo van a reelegir. Fíjense que en esa constitución solamente para Rafael Carrera aplicaba presidente vitalicio. Para los siguientes establecía que iban a gobernar por un periodo de 4 años, pero que tenían derecho a la reelección. Entonces, el mariscal Vicente Serna se postuló para la reelección y ganó. El problema es que la elección estuvo muy cerrada, ¿verdad? El otro candidato era el mariscal Víctor Zavala, ¿verdad? Cuyo nombre lleva ese cuartel militar, ¿verdad? Que se ha vuelto muy famoso últimamente porque es una cárcel donde hay personajes políticos, famosos, en fin. Entonces, su contendiente había sido el mariscal Víctor Zavala. Y fíjense que cuando se reelige Vicente Serna, la diferencia fue solamente por 2 votos, estuvo muy cerrada, ¿verdad? Quienes votaban allí solo fueron los diputados, ¿verdad? Los integrantes del Congreso. Y la mayoría eran conservadores. Lo curioso es que casi empatados, ¿verdad? Habían quedado con el mariscal Zavala. Lo que hicieron los liberales, que ya no querían que gobernara Serna, fue hablar con Víctor Zavala y decirle, mira, nosotros te apoyamos, démosle golpe de estado a Serna y nosotros te vamos a respaldar. Pero Víctor Zavala era conocido como un hombre muy honorable, ¿verdad? Y entonces él dijo, no, de esta forma yo no voy a llegar al poder, ¿verdad? No voy a llegar al poder caminando sobre el lodo y que no sé qué. Y pues no aceptó. Víctor Zavala era un personaje también, un militar importante. Fíjense que él, pues también había combatido, ahí pertenecía al ejército de Rafael Carrera, había participado junto con él en varias batallas, como la batalla de la Arada, la guerra contra los filibusteros, ¿verdad? Entonces era un militar muy conocido y respetado. Ok, aquí vemos la foto de Mariscal Zavala. Cuando Vicente Serna se entera que los liberales habían querido complotar en su contra,
se enojó. Y entonces les declara la guerra prácticamente, ¿verdad? Porque empieza la persecución contra los liberales. En el Congreso, pues solamente eran 5 los diputados liberales. El jefe de la bancada, ¿verdad? El que encabezaba era Miguel García Granados. Entonces, Serna da órdenes para que los apresen, ¿verdad? Y bueno, García Granados se logra escapar, se va para se enteró, ¿verdad? Antes, y entonces pudo llegar a la embajada británica y pidió, ¿verdad? Apoyo, y después sale del país, se fue para Estados Unidos. Esta etapa va a ser difícil, complicada, porque, digamos, en el primer periodo Serna pues había sido bastante amable, pacífico, pero al empezar la persecución contra los liberales, se desencadenó pues bastante violencia, ¿verdad? También empezó a quitar tierras de comunidades indígenas para repartirlas entre sus amigos. Entonces, digamos, en contra de lo que había, de la forma en la que había gobernado Carrera, ¿verdad? En ese sentido de proteger tierras de indígenas. Y bueno, empezó a generarse mucho descontento, ¿verdad? Un personaje que fue bien importante en ese entonces fue el mariscal Serapio Cruz, que bueno, acá en la capital tenemos una calle, ¿verdad? Que se llama Mariscal Cruz. Es en honor a don Serapio. Entonces, este era un militar que había sido, fíjense que él había estado apoyando a los, como militar había estado apoyando en los Altos, ¿verdad? Cuando se conformó el estado de los Altos. Había peleado contra los conservadores, pero después ya le cayó bien, digamos, Rafael Carrera, lo respetaba, y entonces participó también en el ejército de Rafael Carrera, junto a su hermano Vicente. Entonces era un personaje así bien conocido también, ¿verdad? Pero con estas medidas que había tomado Vicente Serna, Serapio Cruz se enoja mucho y entonces organiza un primer levantamiento en 1867. Los soldados de Vicente Serna atrapan a don Serapio y lo sacan del país, se va para México. Y allá se encuentra con otros exiliados, ¿verdad? Y empiezan a ponerse de acuerdo, bueno, ¿qué vamos a hacer para derrocar a ese gobierno despótico, déspota, en fin. Regresa en 1870. Ya traía más hombres, en fin, con la idea de seguir peleando para derrocar a Serna. Pero lamentablemente, fíjense que cuando estaba con su batallón en Palencia, ya muy cerca de la capital, llegó el comandante de las Fuerzas Armadas que tenía Serna y lo apresaron, ¿verdad? Lo apresan y tomaron la decisión de decapitarlo. Esto fue algo muy tremendo, ¿verdad? Muy sanguinario. Como efecto de demostración, ¿verdad? Para decir, bueno, miren ya, para que dejen de estar ahí molestando al presidente Serna, ¿sí? La cabeza de don Serapio, conocido como Tatalapo, ¿verdad? Fue exhibida ahí en la ceiba del parque, ¿no? En Palencia, y después se la trajeron a la capital como que era un trofeo. Obviamente, pues a muchas personas les indignó, ¿verdad? Esta forma de resolver esas diferencias con sus enemigos políticos. Aquí podemos ver una foto, ¿verdad? Que se le tomó a la cabeza de don Serapio Cruz. Imagínense, pobre la esposa, ¿verdad? Y andaba viendo cómo le devolvían la cabeza, ¿no? De su esposo, juntarlo, ¿verdad? Con el cuerpo y poderlo enterrar, ¿sí? Que por cierto está enterrado en las catacumbas de Catedral, ¿sí? Este apelativo, ¿verdad? Tatalapo, fíjense que la primera palabra, tata, era un término de respeto, ¿verdad? Un trato de bastante respeto para los señores, y entonces a él le decían Tatalapo porque Lapo era diminutivo de Serapio.
Por eso cuando les digan, eso es de la época de Tatalapo, van a decir ustedes, ay, sí, sí, yo ya sé quién es y ya fui a conocer su tumba. Sí, complicados, bien complicados, ¿verdad, May? Ok. Entonces, después de esto, los liberales empiezan a organizar ya un levantamiento más grande, ¿verdad? Que va a ser encabezado por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. García Granados, como habíamos dicho, se salió al exilio, se va para Estados Unidos, después a México, y había conseguido unos fusiles de repetición. Fíjense que esa era lo último en tecnología militar en ese entonces, ¿verdad? Porque las armas que tenían los soldados acá eran todavía de esas armas, ahí sí, casi como las que salen en las caricaturas, donde hay que echarles pólvora y después con un palito se empuja la pólvora, en fin, ¿sí? Entonces había que estar recargando la pólvora después de cada tiro. Pero los rifles de repetición que se consiguió don García Granados, no había que recargar la pólvora, se podían, digamos que lanzaba varios tiros en poco tiempo, entonces les daba la ventaja, ¿verdad? Para atacar. Además de que en México, allá los apoyaron, fíjense que les permitieron que estuvieran allí para poder entrenarse y poder regresar a Guatemala para combatir contra los soldados de Vicente Serna. Don Vicente Serna finalmente abandona la presidencia, ¿verdad? Después de sufrir varias derrotas. Y entonces, el 30 de junio de 1871, el grupo, ¿verdad? Liberal, triunfa la reforma liberal, entran ellos a la capital. Antes, el 30 de junio era el día de conmemoración de la reforma liberal. Algunos historiadores también le llaman revolución liberal. Pero posteriormente quedó ya como fecha de conmemoración del Día del Ejército. Porque, bueno, digamos, fue durante ese gobierno en el que se establece ya el ejército como una institución profesional, ¿verdad? Se crea la escuela politécnica para que ahí se formaran los oficiales y en fin. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco bueno, se supone que este cambio de el periodo conservador a la toma del poder por los liberales, pues tiene que ver con diferencias ideológicas, políticas, ¿verdad? Que veníamos viendo desde la independencia, ¿verdad? Que estaban ahí peleando la federación, en fin. Entonces, había estas fuertes diferencias ideológicas, pero también tenía que ver con aspectos, diferencias en lo económico, ¿verdad? Porque resulta que durante el periodo conservador, el principal producto de exportación era la grana. ¿Recuerdan ustedes qué es la grana? La tinta. Así es, Meli, un tinte de color rojo para teñir las telas, ¿verdad? Pues nuestro principal comprador era Inglaterra, ¿verdad? Ese fue un producto bien importante, pero los precios habían empezado a bajar, la demanda de la grana empezaba a bajar, y entonces los liberales le habían propuesto a don Rafael Carrera que la grana se sustituyera por otro producto, que era el café, otro cultivo. ¿Sabemos qué es un monocultivo? Un solo cultivo. Sí, Laura. Digamos que monocultivo, sí, ¿qué dice Isa, Fernando? Hola Lick, si no estoy mal, el monocultivo es cuando sembramos, se puede decir café
en un solo territorio. Solo en ese territorio se va a sembrar lo que es el café y no se mezcla con ningún otro cultivo. Gracias, Isa. Pues fíjense que, digamos que la economía de Guatemala, desde la época de la colonia, dependía de los productos para exportarlos, ¿verdad? De lo que nos compraban otros países. Digamos que el problema nuestro había sido que se le daba mucha importancia a un solo cultivo. Como quien dice, ala, este es el bueno, entonces solo este vamos a apoyar para que sea el principal producto y esto es lo que vamos a exportar. Entonces se apoyaba mucho en uno solo. Y eso era también de las grandes deficiencias, porque en el caso de la grana, ¿verdad? Tuvo su auge, generó muchas ganancias, pero luego hubo complicaciones. Por ejemplo, había otros países que lo empezaron a producir y que estaban más cerca de Inglaterra. Entonces, lógicamente, le salía más barato el producto porque no pagaban un flete tan caro y, en fin, lo tenían más rápido. Luego también que se inventaron los tintes artificiales, las añelinas y todo eso. Entonces, pues ya no les convenía comprar estos tintes que sí eran naturales, pues de muy buena calidad, pero les salían más caros, ¿sí? Y entonces dicen los liberales, entonces vamos a ir desplazando la grana y entonces vamos a introducir el café para que sea nuestro monocultivo, ¿verdad? Que nos genere, ¿verdad? Los ingresos para exportación. Don Rafael Carrera accedió a apoyar a los liberales, fíjense, porque fue como a principios de 1850, mediados, que se dieron cuenta que la demanda empezaba a bajar. Y bueno, dijo Rafael Carrera, está bien. El Estado compró maquinaria para poder beneficiar el café, ¿sí? Y se la prestaban a quienes quisieran procesar su producto, ¿sí? Otro de los aspectos fue que también había almácigos de café, ¿verdad? Del Estado, y se les regalaban las plantitas a quienes quisieran introducir ese nuevo cultivo. Sí sabemos que es un almácigo. ¿Qué dice Silvia? Licenciada, será como los vástagos para poder sembrar la matita. Ajá, así es, Silvia. ¿Qué dice don Edgar? Sí, licenciada. El almácigo es la matita o la plantita que se obtiene de la germinación de la semilla del café. Entonces se lleva un proceso bastante largo, ¿verdad? Para poder llegar hasta que después de almácigo ya se trasplanta para el lugar donde efectivamente se va a quedar para cultivo. Gracias, don Edgar. ¿Qué dice Anaí? Sí, concuerdo con don Edgar, que sí es como un lugar donde almacenan toda la semillita en bolsa y va creciendo la plantita y ahí se va haciendo el almacén. Gracias, Anaí, muy bien. Entonces, cuando retoña la semilla y la plantita ya se ve que ya se logró, ¿verdad? Entonces, digamos, esas plantitas se les regalaban a quienes querían cultivar, introducir ese nuevo cultivo, ¿verdad? Sembrar café. ¿Sí? Entonces, ya solo llegaban ellos a su terreno y ahí lo sembraban, ¿verdad? Bueno, otro de los incentivos, vieron que esta palabra incentivo, ¿verdad? La venimos utilizando otra vez. Entonces, otro de los incentivos importantes fue que a quienes introducían el café ya no tenían diezmo, ¿verdad? Los exoneraban del pago del diezmo. Además de que se empezó a pagar un peso por cada quintal de café ya listo, ya que estaba en el puerto ya para ser exportado, ¿sí? Esto era pues otro de los incentivos, ¿verdad? A los agricultores, ¿verdad?
a poder introducir, empezar a trabajar el café. Pero para los liberales, estas medidas implementadas por Rafael Carrera se quedaban cortas, ¿verdad? Ellos querían más, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver la diferencia entre estos dos cultivos. El primero, pues la grana se extraía o se extrae, ¿verdad? Fíjense que todavía trabajan la grana, bueno, ya así como una cuestión artesanal. De estos insectos, el nombre científico es Dactylopius coccus y se conoce como cochinilla. Son primos de los cochinitos que están abajo de las macetas. Estos insectos se hospedan, ¿verdad? Se ponen a vivir en las hojas de nopal. O sea, el nopal es un tipo de cactus. Y entonces, a los 90 días ya están listos los insectos para poderlos moler, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se raspa la planta para que caigan esos insectos, ¿verdad? Se recolectan y después son molidos. Obviamente, pues este producto tuvo bastante demanda, fue bien importante y los precios a los que llegaba eran bastante altos, ¿verdad? Lamentablemente, pues, como dijimos, fue cayendo la demanda, ¿verdad? Para comprarlo. Y entonces, vamos a ver este otro cultivo, ¿verdad? El tipo de café que en ese entonces, estamos hablando 1850, 55, ¿verdad? Que se trae a Guatemala, era el café arábica, ¿verdad? Esta variedad típica que es un arbusto, ¿sí? O sea, no es como las plantitas que conocemos actualmente, sino que es un arbusto grandote. O si quieren verlo, pues un árbol chiquito, ¿va? Porque como de 1,5 metros, 2 metros de altura y pues bastante frondoso, o sea, entre 1 metro, 1,5 metros de ancho, ¿sí? Entonces, además, hay que tomar en cuenta que ese tipo de café, en ese entonces, la planta producía muy poco. Entonces se necesitaba cortar el grano para obtener un quintal de café. Se necesitaba cortar el grano alrededor de 18 a 20 plantas, ¿sí? Entonces, digamos que van a ser cambios importantes, ¿verdad? En cómo se trabajan los dos cultivos. Bueno, vamos a explicar un poquito más acerca de las características de cada uno, ¿verdad? La grana, pues como dijimos, son estos insectos que crecen en las hojas del nopal. Y entonces, fíjense que como la cosecha se hace cada 90 días, pues realmente la producción que se obtiene es constante, ¿verdad? Y el precio pues era bastante alto. Por consiguiente, fíjense que no se necesitaban terrenos muy grandes para poder tener las nopaleras y trabajar la grana. Terrenos medianos, ¿sí? No necesitaban grandes fincas. Además, la grana se cultivaba en lugares muy cercanos a la capital, o sea, Antigua Guatemala, Petapa, Villanueva, Amatitlán. Aunque no se tenían muchas carreteras en nuestro país, al estar estos lugares muy cerca de la capital, pues aquí se acopiaba todo y luego se mandaba para el puerto en el Pacífico, donde pues ahí se enviaba a otros países. Era fácil de transportar. Fíjense que se metía en unos maletines de cuero y se enviaba a lomo de mula, ¿verdad? Para el puerto. Luego también el número de trabajadores que demandaba el cultivo de la grana, pues realmente la mayoría de plantaciones se desarrollaban con el trabajo familiar, ¿verdad? El núcleo familiar. Y en la época de cosecha, pues se podían contratar a 2 o 3 personas extras para que ayudaran. Entonces, realmente no demandaba mucha mano de obra.
muchos mestizos ahí, ¿verdad? Se dedicaban a esta actividad. Los liberales, que ahí había productores, digamos, finqueros, también comerciantes. Muchos de ellos tenían actividad con la grana, ¿verdad? Producían la grana también. El tema de los créditos, para poder trabajar la grana, fíjense que realmente los créditos no eran muy altos y eran a corto plazo, ¿sí? Digamos que cuando iba a empezar la cosecha, se entregaba el dinero del préstamo, ¿verdad? Al que se le llamaba anticipo. Y pues al recibir el pago por la cosecha, pues entonces pagaban su préstamo, ¿verdad? Lo más que se podían tardar en pagar sus préstamos podía ser un año. Entonces, eran créditos, digamos, no muy altos y pues a un plazo bastante corto, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que en el periodo conservador, hasta ahí todavía no existían en Guatemala los bancos, ni las cooperativas, ¿sí? De crédito. Entonces, van a decir ustedes quiénes prestaban, quiénes eran los prestamistas. La iglesia, los sacerdotes, ellos le prestaban, ¿verdad? A estos productores de la grana y pues también a otras personas que solicitaran. Y también podían ser otros productores más grandes, ¿verdad? Dar esos créditos. Pero realmente se sostenían con la palabra, ¿verdad? De la persona que era la que se comprometía a pagar. Bueno, había pocas carreteras, en fin. Entonces, para hablar del café, ¿verdad? En comparación con la grana, ya dijimos que para poder obtener un quintal de café, se necesitaba cortar el grano de unas 18 o 20 plantas. Entonces, esto hace que se necesitara un terreno muy extenso para poder producir 50, 80, 100 quintales, ¿verdad? Y poder obtener un beneficio considerable igual a la ganancia que obtenían de la grana, ¿verdad? Otro aspecto importante es en dónde se producía, en dónde se podía cultivar el café. En esos años se determinó que el café, el clima adecuado, la altura, ¿verdad? Para poderlo cultivar, era en la Boca Costa y en las Verapaces. O sea, miren, aquí no incluyó el mapa de Guatemala. Para la Boca Costa es una franja que atraviesa todo el país, que es clima templado, ¿verdad? Que está entre la costa sur y el altiplano. Entonces, es una franja realmente ancha, grande, ¿verdad? Que la vamos a encontrar desde San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, en fin, ¿sí? Entonces, hasta Oriente. Entonces, eh, presentaba aquí otras complicaciones porque tomando en cuenta que teníamos pocas carreteras y el café se iba a producir en gran parte del país, había que, bueno, primero ver cómo se construían más carreteras para poder transportar todo ese producto. Realmente todo se canalizaba hasta la capital y de aquí se trasladaba al Pacífico, ¿verdad? A los puertos. Otro de los asuntos, ¿verdad? Que se planteó fue también que no se podía trasladar a lomo de mula, porque no es lo mismo mandar, digamos, 10 cargamentos de grana que, ¿qué? Como bultos de 150 libras, ¿verdad? A mandar 100, 200, 300 o más quintales de café, ¿sí? El volumen, el peso, no se podía, ¿verdad? Mandar a lomo de mula. Entonces, era necesario implementar otro tipo de transporte, ¿verdad? Porque, bueno, igual, digamos, estaban las carretas, ¿verdad? Pero, ¿cómo se quería ampliar, ¿verdad? La producción del café, extenderla a toda esa región de la Boca Costa y de las Verapaces, pues un tipo de transporte que pudiera cargar, ¿verdad? Todos esos quintales, ¿sí? Y por eso vamos a encontrar toda la importancia que le dieron los liberales a la introducción del ferrocarril. El ferrocarril, pues, era un tipo de transporte, un medio de transporte
que ya existía en Europa, en Estados Unidos. En Panamá también ya había ferrocarril. México también ya estaba en eso, introduciendo ese tipo de transporte. Entonces, pues iba a ser un transporte bastante bueno, ¿verdad? Para poder trasladar todos los quintales de café. Demandaba, ¿verdad? Esas grandes plantaciones de café también necesitaban muchos trabajadores. Y entonces los liberales dijeron, bueno, como se necesitan muchos trabajadores, implantemos nuevamente el trabajo forzado en las fincas, ¿verdad? El trabajo forzado de los indígenas, obliguemos a las comunidades indígenas que vayan a las fincas. De todas maneras, ya están acostumbrados. Acuérdense que en la colonia estaba el repartimiento, la encomienda, entonces, podemos aprovechar eso. Ya ahí sí que ya es costumbre. Entonces, la mentalidad de los liberales. Ellos ya le habían planteado eso a don Rafael Carrera, pero ahí sí que como él siempre apoyaba a las comunidades indígenas, ahí dijo, no, esto sí no nos conviene. Ok. Otro tema va a ser el de los créditos, ¿verdad? Dijimos que con la grana, pues los créditos pues eran a corto plazo, pero en el caso del café, para obtener la primera cosecha se tenía que esperar de 4 a 5 años, ¿verdad? Y mientras pues había que cubrir un montón de gastos. Entonces se necesitaban créditos a largo plazo. Además eran créditos más grandes para comprar tierra, maquinaria, en fin. Y en esa época no existían todavía los créditos hipotecarios, ¿verdad? Sabemos que es un crédito hipotecario. Cuando se hipotecan Sí. terrenos o casas. Se hipotecan terrenos o casas, dice Blendy. ¿Qué dice Isan? Es como un intercambio. Mientras a nosotros el banco nos brinda lo que es un crédito, nosotros tenemos que dar algo a cambio. Pero nos queda en nosotros en que si no cumplimos con el pago o con el préstamo, vamos a perder lo que es nuestros bienes. Sí, pues que se dejaron en garantía, ¿verdad? ¿Qué dice don Exacto. Edgar? Gracias. Sí, el préstamo hipotecario efectivamente es donde lo que se deja de garantía es los documentos, o se dan en garantía los documentos de un bien inmueble, sea una casa o un terreno principalmente, ¿verdad? Y lo utilizan realmente para, bueno, por la parte donde yo vivo, la utilizan para efectivamente obtener financiamientos para activar alguna actividad agrícola. Muy bien. Gracias, don Edgar. Sí, entonces vemos que, imagínense, el banco dice, bueno, me deja en garantía, ¿verdad? La escritura, en fin, esta propiedad, porque para asegurarme de que usted me va a pagar el préstamo. Ok. Entonces, se necesitaba también, ¿verdad? Ir creando un sistema financiero para apoyar también la introducción de ese nuevo culto, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando triunfa la reforma liberal, entonces vamos a ver nosotros que el Estado se va a encargar de proveer a los cafetaleros todas las condiciones necesarias para poder hacer ese cambio, ¿no? Y enfocarse en este nuevo cultivo, ¿verdad? Mientras que con la grana realmente era problema de los particulares. Bien. Aquí solo algunos datos para que vayamos viendo, ¿verdad? Cómo va el descenso de la grana y cómo se va incrementando el café. En el año de 1851, si miramos los porcentajes, ¿verdad? La grana ocupaba el 87% de las exportaciones. 5 años después ya había subido a 92%. Si vemos aquí ya en 1856, pues ya empezaba el café, pero se producía muy poco, ¿verdad? O sea, realmente de lo que se exportaba era poquito. En 1861 hay un bajón importante de la grana. Si vemos aquí, baja un 21%, ¿verdad? Baja bastante.
Mientras el café empieza a subir, ya va en 4%. A los 5 años después, otro bajón importante de la grana, ¿verdad? Casi, ¿qué? Como 15%, ¿verdad? Menos. Mientras que el café ya va subiendo otro poco, ¿verdad? Ya va 23%. En 1871, que es el año en el que triunfa la reforma liberal, ya lo que Guatemala percibía por la venta de la grana ya era un 33% de las exportaciones, mientras que el café ya había subido casi un 50%. Entonces, lo curioso es que a pesar de las medidas implementadas por Carrera, que para los liberales no eran suficientes, ¿sí? Si vemos el avance en la introducción del cultivo del café y los ingresos que percibía el país en ese sentido, pues se incrementaron bastante, ¿sí? Pero pues bueno, los liberales dijeron, no, eso no es suficiente. Queremos que se emberrincharon, ¿verdad? Queremos que el Estado nos dé todo. En fin. Ok. Entonces, triunfa la reforma liberal, encabezada por don García Granados y don Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Que como vamos a ver en la próxima clase, pues fue un periodo en el que se dieron todas las condiciones, ¿verdad? Para apoyar a los caficultores, a los cafetaleros, para ir introduciendo ese cultivo, para lograr mejores condiciones, digamos, a nivel internacional. Y en el que la población indígena vuelve a ser sometida a trabajo forzado, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí nos vamos a quedar el día de hoy. No sé si tengamos ahorita alguna consulta sobre este tema. Por el momento No, licenciado. Ok, miren, les quiero comentar dos cuestiones. Una es lo del examen parcial, ¿verdad? Segundo parcial, que ya se publicó el calendario. Entonces, el segundo parcial empezaría el lunes 9 de octubre y a nosotros nos tocaría el tercer examen, que es viernes 13, ¿sí? Miren, realmente, pues, vamos a evaluar hasta donde lleguemos, ¿verdad? Prácticamente el miércoles de la próxima semana tendríamos que tener nosotros nuestro repaso, ¿verdad? Porque los exámenes van a ser cabalmente en los días en los que a nosotros nos toca clase. Entonces, cabal dentro de no, todavía viernes, ¿verdad? Sí, todavía. Viernes de la próxima semana va a ser nuestro repaso. Sí, ahí para que estén pendientes. Otra cuestión. En Moodle, en la plataforma Moodle, yo les puse un laboratorio sobre la universidad. Ahorita les voy a mostrar aquí en mi pantalla. Algunos compañeros mencionaron que sí se veía. Vamos a ver. Sí se visualiza, Lick. Ahorita lo estoy viendo. Sí se puede. Ok. Va. Entonces los voy a compartir. Aquí mi pantalla, ¿verdad? Es un cuestionario acerca de la universidad. Para responderlo, fíjense que yo no sé si se alcanza a ver bien, pero bueno, aquí sí no sé cómo ampliar la vista, ¿verdad? Ahí se ve, se ve. Sí se ve. Ay, muchas gracias. Va, entonces, al ingresar a Moodle, les aparece así, historia jurídica, y bueno, después aquí aparece ejercicio 1, la universidad. Es un laboratorio, ¿verdad? Entonces vienen varias preguntas. La instrucción sería, bueno, hay que leer ese capítulo sobre la universidad, que es el capítulo número 11. En el libro de este año está en las páginas entre las 153 y las 158. Y pues así responder a las preguntas. Como es un ejercicio, ¿verdad? De clase, o sea, no es el examen imparcial. Entonces les dejé ahí el chance, tienen 3 intentos para responderlo. Y la nota que ustedes van a obtener, pues es la nota del intento donde sacaron más alta, ¿sí?
No sé si tengan alguna duda. Por mi lado, todo bien, Licky. Ah, ok. ¿Qué dice Rosa? Buenas noches, licenciada. ¿Para cuándo hay que responderlo? ¿Para qué fecha tendría que responder? Fíjense que les dejé varias semanas. Entonces está la última fecha límite sería 22 de octubre. Ah, muy bien. Gracias, licenciada. Con gusto, Rosa. Porque fíjense que de ahí yo tengo que sumar todo, ¿verdad? Con el examen para publicarle sus notas. Entonces, por eso, ¿sí? Sí, ¿qué dice Jessica? Buenas noches, licenciada. Una pequeña consulta. ¿Veremos cuánto tenemos, o sea, cuánto sacamos en cada intento? ¿O eso solo usted lo sabrá? Para ver si uno dice, ah, con este me quedo. Fíjese que yo lo programé para que al finalizar un intento les aparezca a ustedes como salieron. Yo así lo programé. Entonces, si ustedes me hacen favor de ingresar y empezar a, bueno, lean, ¿verdad? Para no desperdiciar un intento, lean y empiezan a responder y entonces me cuentan si sí les aparece así, ¿verdad? Porque les digo, yo así lo programé, pero la cuestión es que yo desde acá no me lo muestra, digamos, desde el estudiante. Entonces, no sé. Gracias, licenciada. Ok, Jessica, ¿qué dice Brenda? ¿Brenda había levantado la mano? No. Ay, perdón, yo voy a hablar y con mi micrófono. Apagado, sí. Sí, ¿cómo se llama? Esos intentos o algo así, ¿tendrá punto para el examen? O... Ah, sí, vale 5 puntos para el examen dentro del segundo parcial. Ah, ok, muchas gracias. Otra consulta. ¿Tendrá algún límite de tiempo o algo así? Ah, ahí no tiene límite de tiempo. No le puse. Perfecto. Gracias, licenciada, muy amable. Con gusto, Brenda. Para el parcial sí va a tener límite de tiempo, ¿verdad? Pero ahorita con este 2 horas. ejercicio. Sí, Ay, no. sí. 2 horas. Ah, bueno, gracias, licenciada. Vaya, Brenda, con gusto. Kaylin también levantó la mano, ¿no? O ya preguntaron, bueno. Kaylin. Hola, licenciada, buenas noches. Fíjese que yo estoy buscando el ejercicio, pero no me aparece, no sé si ya lo subiría. Fíjese, Kaylin, que es en Moodle. Mire, Oh, aquí. Entonces, ah, por eso ya, no lo encuentra, porque tiene que entrar a Google y en Google escribe RAD, o sea, con doble D. ok. Muchas gracias, es cierto, gracias. Ok. ¿Qué dice Silvia? Licenciada, tengo una duda. Fíjese que yo ya abrí ahí en RAD, pero solamente dice laboratorio universidad, pero no me aparece el documento adjunto como lo veo en su pantalla. Ah, pero fíjese que es un cuestionario. Sí, solo dice laboratorio la universidad y tiene 2 ventanitas, marcar como hecha, intento de cuestionario, pero no trae ese como cuadrito que usted tiene rosadito ahí, donde dice cuestionario, donde se abre. Ajá. Ah, mire, a ver. No me aparece. Tendría que verse así, mire. A mí sí me aparece, entonces sí está publicado. Pero si usted le baja un poquito ahí en la pantalla, digamos, después de Ajá. donde están las instrucciones. Sí, ya bajé, pero no me aparece. Sí aparece, licenciada. Mire, entonces al ingresar, pues ya debería aparecer así, laboratorio universidad, la fecha en la que usted puede trabajarlo, que tiene 3 intentos, ¿verdad? Y todo. Ajá. O sea, todo eso sí, sí me aparece, pero ese cuadrito donde está el cuestionario rosadito, así como lo tiene usted aquí, me aparece a mí, pero ahí está este rosadito no me aparece. Pero sí puede entrar al cuestionario, ¿no? No, licenciada. Ay, qué curioso, fíjese. Sí, es raro porque no, ya revisé varias veces,
me metí a este curso, luego cuestionarios, sí me aparece donde dice universidad. Ujú. Y si nos comparte su pantalla. ¿Y eso No, cómo lo hago? no puede usted compartir. A ver, déjeme ver. Fíjese que aquí en la pantalla, en la parte de abajo, bueno, a mí en la parte de abajo me aparece, hay un rectángulo que en medio tiene una flechita. La flecha está para arriba. Ajá. Entonces ahí presiona usted y entonces le aparecen las opciones para que usted suba su archivo. Ujú. Mire, aparece pestaña de Chrome, aparece ventana. Creo que es donde dice ventana. Ahí tiene usted para subir archivo. No, link. Quiero ver ahí. Clic, disculpe, es en presentar ahora. Ah, le aparece presentar ahora. Ah, ok. Gracias, Magalí. Sí. Muy amable, Magalí. Es que de plano en mi pantalla es diferente. Pero fíjese, Silvia, que entonces usted, donde está cabal ese rectángulo, que tiene una flechita que está para arriba, Está para ahí arriba. presiona, ajá. Ah, va. Y como dice Magalí, Y usted ahorita- selecciona su archivo y da también presentar ahora. Y así ya lo tendríamos que ver aquí. Así veríamos su pantalla, ¿verdad? Ajá. Pero ahorita hasta ya me perdí. Aquí está el link, ya lo encontré. Ya lo encontré, ya me salió el cuestionario. Ah, ok. Sí. Aquí Ay, está. qué bueno. Sí, mire, porque así puede empezar usted a leer y pues ya hace pues ya empezar como que su primer intento, ¿verdad? Ajá. Sí, Lick, ya muchas gracias, estaba perdida. Bueno, Muy pero mire, amable. no se preocupe porque es mejor que pregunten aquí, ahorita que sí. lo estamos explicando, porque así usted no tiene problema, ¿verdad? Sí, muchas gracias, muy amable. Ok, Silvia, con gusto. Bueno, Gracias. entonces, como les decía, este laboratorio está en Moodle. Ya vieron que yo les sigo compartiendo los materiales en Classroom, ¿verdad? Pero este ejercicio lo vamos a hacer en Moodle, porque el segundo parcial ya va a ser en Moodle, ¿verdad? Entonces, para que ustedes se vayan familiarizando con esta plataforma y también para que conozcamos más sobre nuestra universidad, ¿verdad? Sobre nuestra alma mater. ¿Qué dice Jenny? Ay, Lita, no sé si me escucha porque se está cayendo el cielo. Sí, Pero una consulta, ¿el examen va a ser por Moodle o por Classroom? El examen va a ser en Moodle, aquí en esta plataforma. ¿En Moodle? Sí. Ok, gracias, te digo si te escucho. Ok, Jenny. Bueno, entonces, también para quienes acaban de ingresar, yo les dejé este laboratorio, está en Moodle, ¿verdad? Para que ingresen en RAD, ¿verdad? RADD, buscan la Facultad de Ciencias Jurídicas, el curso de Historia, que es el 207, ¿verdad? Y así pues ya, ahí van a encontrar este laboratorio. Aquí está. Las instrucciones que les di, bueno, la entrega del laboratorio puede ser hasta el 22 de octubre, tienen 3 intentos, ¿verdad? Y bueno, hay que leer primero el capítulo sobre la universidad. Bueno, ahí estoy viendo que son las 58. Entonces, miren, aquí nos vamos a quedar. Me hacen favor ustedes de chequear, ¿verdad? Si les aparece y quienes ya empiecen con el primer intento, me cuentan, ¿verdad? Cómo les funcionó, porque está programado para que al finalizar el primer intento, pues les aparezca cómo salieron, ¿verdad? Bien. Ok. Sí, aparece, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Nos vamos a nuestra clase porque el licenciado es muy enojado. Sí. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias. Nos vemos, don Edgar. Feliz noche.